En Onda Cero, León en la Onda. Los miércoles, cada 2 semanas, saben ustedes que aquí en nuestro León en la Onda, la sintonía de Onda Cero, abrimos un gabinete dedicado a la psicología y a la sexualidad. Tenemos la inmensa suerte de contar con la colaboración ya desde hace más de 25 años, por lo menos. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a un psicólogo pues sobresaliente, de muchísimo nivel, se lo puedo asegurar, como es Miguel Ángel Cueto, que sigue colaborando con nosotros aquí año tras año, temporada tras temporada, y aquí le tenemos con nosotros. Él es psicólogo, él es sexólogo y además es el director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que encontramos en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. Una visita siempre muy agradable, la de Miguel Ángel. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Buenos días, un placer como siempre. Ya hemos terminado con las conferencias de este curso, ¿no? Sí, hemos acabado con la última, sexualidad y discapacidad, y bueno, estamos preparando ya pues el siguiente año. Eso ya será a partir ya de septiembre-octubre, ¿no? Sí, con lo rápido que pasa todo en un abrir y cerrar de ojos, Miguel Ángel. Está claro, sí. Ya adelantaba antes fugazmente a los oyentes que hoy vamos a hablar sobre el castigo, es que vamos a hablar sobre los refuerzos y los castigos en la educación. Exactamente. Parece un tema muy maravilloso, y además lo solemos utilizar mucho los padres o las madres, porque sí, inicialmente funciona muy bien, pero a la larga no es la mejor manera de educar a través del castigo. Tú quieres educar de la mejor manera posible a tus hijos, ¿no? Pero te planteas cómo favorecer un comportamiento adecuado en esa educación, ¿no? Sí, normalmente el comportamiento humano tiene una función siempre adaptativa, es decir, lo que hacemos siempre vale para algo, si no, ensayo-error y lo dejamos de hacer. Muchas conductas las aprendemos observando a nuestros padres, a la gente que nos rodea, e imitando a otros a través del modelado. Y otras conductas las aprendemos básicamente en función de las consecuencias. Si genera conductas positivas, lo tendemos a repetir, lógicamente, y si las consecuencias son desagradables, lo evitamos y no lo dejamos hacer. Y muchos padres se emplea el castigo para corregir la conducta de sus hijos, porque normalmente en muchas ocasiones es inicialmente positivo, es decir, consigues aquello que deseas, que es deje de hacer algo que moleste o que incomode a los demás, pero al final lo mejor es educar desde una perspectiva, una educación positiva, ¿no? Ahora entraremos de lleno en el tema del castigo, pero muy pocos padres tiene que haber, Miguel Ángel, que no hayan castigado alguna vez a sus hijos. Pero es normal, es un método educativo, pero hay que emplearlo en cierta medida, que sea muy escaso el uso del mismo. Es mejor siempre el refuerzo, el premiar, el de hacer las cosas por las buenas, el intentar hacer las cosas, porque ya desde pequeños, desde que nacemos, pues no hagas eso, no toques, no digas, no pases, no te metas eso en la boca. Es decir, cantidad de noes que en muchas ocasiones son elementos muchas veces negativos que hacen que el niño no experimente por su propia conducta aquello que desea. ¿Te parece que antes de hablar del castigo lo hagamos sobre el premio o el refuerzo? Sí, el refuerzo es presentar un estímulo o retirar uno negativo para aumentar la probabilidad de la respuesta. Es decir, el refuerzo siempre aumenta la conducta de un sujeto. Para generar una disciplina positiva es, primero, yo creo que crear un clima agradable, un clima afectivo, un clima afectuoso y emocionalmente estable. En segundo lugar, promover el autocontrol ante las dificultades, frustraciones y emociones, y después desarrollar un poco la autoestima. Siempre es bueno elogiar, fomentar el talento y la capacidad que tenemos nuestros hijos y nuestras hijas, la imagen corporal, es decir, valorar aquellas opiniones. Y el uso de refuerzo siempre tenemos que identificar cuál es el elemento que a ese niño o a esa niña le gusta. No todos los menores le motivan las mismas cosas, y frecuente al principio, evitando también la saciación, incluso clarificando verbalmente la conducta. Lo que está bien, pues me gusta que hayas hecho esto, que hayas recogido la cama, recogido tus juguetes, y me encanta. Y después no es bueno decir, pero es que a ver si lo haces siempre así, porque ya no sería un refuerzo, sino sería un elemento a veces de crítica o de queja con relación a lo que has hecho bien, ¿no? Y después, si es inmediato y posterior a la conducta, es también un elemento beneficioso, ¿no? Interesante. Lo que pasa es que hay veces que los padres nos pasamos la vida amenazando. Sí, claro, pero amenazando, castigando muchas por veces, todo. Amenazando. Cuidado, no hagas esto, cuidado, no hago lo otro, ¿por qué haces esto, por qué haces lo otro? Y eso tiene un elemento, digamos, que yo creo que es
judeocristiano, de la crítica con relación al elemento de culpa, que debes hacer lo que yo digo, que al principio, evidentemente, cuando un niño es pequeño, mejor que haga lo que digamos nosotros, porque si no puede morir. O sea, no es bueno meterse alfileres en la boca, meter los dedos en un enchufe o cruzar la calle sin mirar, porque si no nuestros hijos morirían, nuestras hijas morirían automáticamente. Y eso es un elemento que hay que prevenir. Pero claro, exagerar y ver la cantidad de noes que hacemos, pues no es bueno. Y además es mejor reforzar, si es posible, en aspectos sociales, en aquello que sea pues un guiño, un elogio, un cachetín amable, una sonrisa, un afecto, y después, para que al final lo que conseguimos no es que nosotros le reforcemos, sino que al final él mismo diga, ay, qué bien hecho esto, que mejore su propia autoestima y le motive para buscar nuevos elementos. Y al final los últimos son los materiales, es decir, regalar una bicicleta a final de cursos no tiene mucho sentido, que en cierta medida... Y si queremos enseñar nuevas conductas es el elemento inicial, porque básicamente el refuerzo es lo más importante y no tanto el castigo, ¿no? Bueno, pues vayamos entonces al castigo. ¿Cómo lo defines desde un punto de vista psicológico? Pues el castigo es presentar un estímulo negativo o retirar uno positivo, de quitarle algo bueno, para disminuir siempre la probabilidad de la conducta. El castigo siempre disminuye la conducta, hace que no la lleve a cabo el niño o la niña, ¿no? Se suele emplear por su eficacia inicial. Todos los padres al principio funciona de maravilla. Pero claro, lógicamente... es bueno si lo vamos a utilizar en conductas muy desadaptativas, no en las normales o habituales, y como último recurso y además con moderación. Debe ser inmediato la conducta y además de corta duración. Eso sí, a veces hay que darlo con la máxima intensidad de coste, pero en realidad es un elemento básico, ¿no? Y castigar siempre la conducta, nunca la persona, es decir, no hay que alterarse, hay que decirlo, pues mira, pues ahora... te puedes quedar sin esto o te vas a perder tal cosa que te beneficia precisamente por lo que has hecho. Y siempre hay que acompañarlo, si es posible, de un refuerzo positivo. Porque, lógicamente, el castigo siempre interfiere en el aprendizaje, genera emociones desagradables, de enfado, de tristeza, de venganza muchas veces, porque a nadie nos gustan que nos digan lo que tenemos que no hacer. Y pues enseña un modelo agresivo en muchos casos. Yo pongo siempre el ejemplo, imagínate un jugador de baloncesto, que está un chaval, un cadete, 13, 15 años, y que está cerca de la canasta, una canasta y no tira, ¿no? En cierta medida dice, pues el entrenador dice, vamos, tira a canasta, hombre, estás allí. Y después coge el balón y en vez de tirar a la canasta la pasa a un compañero. Le dice, pero ¿por qué le pasa si te podía estar solo? Y después tira la canasta y la falla, y después le dice el entrenador, pero ¿cómo puede fallar eso que está muy cerca? Entonces al final es una indefensión absoluta, esas normas o esas orientaciones que hacen que el niño o la niña en cierta medida no sepa muy bien qué hacer. Y al final lo que hace es sufrir las consecuencias de esa indefensión que incluso con Seligman y otros autores han estudiado muy bien, que hace que los seres humanos al final no sepamos muy bien cómo comportarnos ante determinadas situaciones. Buen ejemplo, con el que has ilustrado este argumento. Lo que pasa es que hay veces que puede ser al otro extremo. Es decir, si el exceso de castigo no es bueno, el no haber castigado a lo mejor nunca, ves a niños y a chavales que son dictadores en su casa, ¿eh? Bien, claro, ese es el problema, porque nos pasamos desde la psicología punitiva a la psicología siempre reforzante y de una manera permisiva, y eso no es bueno, porque es decir, la gente no podemos circular por donde nos dé la gana, no podemos circular aquí en nuestro país por la izquierda, tenemos que circular por la derecha, tenemos que saber las normas sociales de pedir antes de entrar en una puerta, llamar, de pedir las cosas por favor y gracias, que son normas sociales, y lógicamente por una rabieta de un niño no tenía que conseguir aquello que desea, sino simplemente tiene que saber frustrarse para evitar precisamente el no ser una persona desadaptada en un futuro. Ya. ¿Qué errores, entonces, enlazando con esto que acabas de decir, qué errores más frecuentes cometen generalmente los padres en el uso del castigo? De hecho, en primer lugar, subestimar el valor del elogio. Es decir, es maravilloso decir a un niño que lo hace bien y que le encanta lo que has hecho. Y utilizarlo primero, el castigo, como un elemento inicial, cuando es lo peor que podemos hacer. Mejor otras estrategias. El uso del refuerzo siempre es bueno a largo plazo, y muchas veces no atendemos a las emociones posteriores al castigo. Es decir, que cuando yo castigo tengo que intentar que el chaval no genere venganza, miedo o rechazo hacia lo que yo le estoy diciendo, sino tengo que hacer una disciplina razonada. Es decir, tengo que decir, mira, pues es bueno que no hagas esto, y además para recordártelo, pues que te parece que podemos, o que puedes evitar, o que puedes no conseguir hacer algo. Entonces a partir de ahí lo desarrollo, y sobre todo tener unos padres más o menos que sean coherentes en la educación y que generen afecto y cariño, porque bueno, muchas veces uno es más laxo en la educación, otro es más autoritario,
tampoco pasaría nada, aunque sean modelos distintos, con tal de que haya cariño y afecto. Es decir, que el autoritario quiera a su hijo o a su hija lo mejor que pueda, y el permisivo, o bueno, mejor que sea democrático, sea un elemento que sea bueno para él y que pueda desarrollar un poco sus factores emocionales de la mejor forma posible. Lo malo es cuando no están de acuerdo, él y ella, o la pareja. Pues nunca hay que quitarse la razón. Es decir, eso se deja hacer al otro y se le apoya, y después en privado lo que se puede hacer es comentar precisamente lo que te parece bien o mal en estas situaciones. De hecho, hay muchas parejas que tenemos muchos problemas, y todos en realidad tenemos problemas en la educación de los niños y niñas, y que podemos discrepar en cosas y no pasa nada, pero claro, no desautorizar al otro ni enfadaros, porque al final lo que hace el chaval o la chavala es utilizar ese recurso en contra de los propios padres y sacar tajada de ello, que eso lo vemos en muchas ocasiones, ¿no? Me imagino que esto debe ser algo casi cotidiano allí en Cepteco. Ya para terminar, Miguel Ángel, ¿qué diferencias entonces podemos establecer entre el premio, el refuerzo positivo que dices tú, entre el premio y el castigo? Vale. En primer lugar, el refuerzo siempre aumenta la conducta, el castigo siempre la disminuye. Entonces, si queremos hacer que nuestro hijo sea una persona que le guste hacer cosas, le guste disfrutar de la vida, pues que mejor utilizar el refuerzo. Además, las emociones que genera siempre el refuerzo son emociones positivas, y el castigo siempre son negativas: enfado, ira, miedo, ¿no? Y en positivas, pues placer, agrado, gusto, deseos de comunicar. El ambiente, que sea siempre el premio en público si es posible, y el castigo siempre en privado, no hacerlo con gente. La prioridad, primer recurso, el refuerzo, y segundo, el castigo como último recurso. Y después el aprendizaje, si queremos enseñar algo a alguien, mejor utilizar el refuerzo que el castigo, porque favorecen el aprendizaje el refuerzo, y el castigo siempre lo dificulta y lo empeora. Qué tema tan majo. Me encantó. Chulísimo. Bueno, y qué bien nos lo cuenta siempre Miguel Ángel, ¿verdad? Da gusto escucharle, Miguel Ángel Cueto. Premios, refuerzos y castigos en la educación. De eso hemos hablado hoy en nuestro gabinete dedicado a la psicología y la sexualidad. Dentro de 2 semanitas, como siempre, miércoles, volverá a estar aquí con nosotros Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y director de Cepteco. Le pueden encontrar allí en el 987 26 15 62. Muchas gracias, Miguel Ángel, y hasta dentro de 15 días. Un placer, como siempre. Onda Cero.